¿Cómo están? Bendecido. Me alegro. Los saludo en el nombre de Jesús. Y vamos a leer un poquito hoy. Si les gusta leer la Biblia, vamos a leer algo. Hoy estoy hablando con un amigo y estuvimos hablando de cosas profundas. Así que vamos a tratar que en esta época que lamentablemente es una época de apostasía de los cristianos, aún ahora la vemos porque en la iglesia hay poca gente, los hermanos no se congregan, los hermanos no oran, los hermanos no ayunan, los hermanos no escudriñan la palabra y por eso son llevados por cualquier viento de doctrina, ya sea filosofía, falsas teologías, ateísmo, marxismo, comunismo. La gente se lleva por cualquier cosa, de acuerdo a su sentido. Hay tres teorías básicas en la Biblia acerca del rapto de nuestro Señor, de la iglesia. Una teoría es que Jesús nos viene a buscar ante la tribulación. Otra es que Jesús nos llama en medio de la tribulación. Y otra es que nos llama al final de la trompeta. Pero a pesar de todas esas teorías, lo más importante no es si viene antes o en el medio o después. Lo más importante es que nosotros estemos preparados para que al sonar de la trompeta, cuando Él nos quiera llamar, nosotros estemos listos como las 10 vírgenes. ¿O no? El rapto, antes de la 70ª semana, tenemos dos versículos importantes. Romanos 5, del 8 al 9, que si tienen para anotar va a ser mejor, porque como vamos a leer algunos versículos, es mejor que los tengan en mente. Dice así Romanos 5, verso 8 y verso 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Bien. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 10 y el 11. Dice su palabra así: pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Dios es nuestro Salvador. Jesucristo a través de su Santo Espíritu y nosotros nos marca, nos sella. ¿O no? También tenemos el ejemplo de Noé, el ejemplo de Enoc, que fue traspuesto para no sufrir muerte. Amén. El rapto, en los primeros, antes de los 3 años y medio de la tribulación, tiene algunos versículos importantes. Uno de esos es Daniel 11:35. Que dice: algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Amén. Que cual tiene relación con Daniel 12:10, que dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Son versículos importantes para que ustedes traten de comprender las diferentes teorías que hay, todas con bases bíblicas, no solo nada extrapolado ni con falta de fundamento. Después del rapto, al momento de la segunda venida de Jesucristo, hay un versículo que es importante, lo que apoyan esta teoría cristiana, que es 1 Corintios 15, 51 y 52. Que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Después tenemos otro versículo también importante, que es en Apocalipsis 11, del 15 al 19, que dice: pero las naciones se airaron y vino tu propia ira y el tiempo señalado para que los muertos sean juzgados y para dar galardón a tus esclavos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Amén. Tenemos 3 tareas importantes. Muchos teólogos discuten, pelean, los maestros también, ya sean anglicanos, luteranos, bautistas, protestantes, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos.
Nada se cumple tan rápido como la profecía en esta era, en el siglo XXI. Vemos guerra, rumores de guerra, vemos hambre, muerte, destrucción. Vemos cómo los gobiernos mismos matan en las leyes abortivas, matan a los fetos que están en el vientre de la madre y se ponen contentos. Vemos cómo proclaman la ideología de género, el LGTB. Vemos cómo en Inglaterra ya están sacando leyes para que los que hablen de Jesús en las calles sean presos. Cosas tremendas que uno hace 20, 30 años era imposible creer esto. Vemos cómo la apostasía se ha adueñado de muchos púlpitos, predicando doctrina de demonios y la gente los aclama, porque siguen sin escudriñar la palabra. Lo importante en esta época, como Enoc, como Lot, como Noé, como los grandes hombres de Dios que fueron traspuestos, Noé en el diluvio, Enoc antes, o el mismo Elías, para no ver muerte, vemos que la presencia de Dios nos afirma que Él ya viene, ya está a la puerta. No sabemos si es hoy, mañana o pasado, o dentro de un mes, un año, pero lo importante es que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nos llame podamos acudir a su llamado. Hay un corito, hay un himno que dice, cuando allá se pase lista, ¿no? Cuando allá se pase lista, ojalá que todos nosotros estemos delante de su presencia, que todos nosotros nos encontremos lavados por la sangre del Cordero, que todos nosotros dejemos de lado a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra altanería, a las cosas que nos vician y nos apartan de Dios, ¿no? Vemos como en las reuniones de oración, de ayuno que tienen nuestras pastoras, vemos que hay pocos, se cuentan con una mano lo que se esfuerzan para orar, para ayunar, y el 90% son mujeres los que ayunan. Y vemos cuántos hay acá que están predicando, adorando, tocando instrumentos. Es nuestro deber como hombres y como mujeres de Dios o ayunar. Es nuestro deber como hombres y mujeres de Dios escudriñar la Biblia. No leer un versículo de acá, un versículo de Mateo, mañana un versículo de Lucas, mañana un versículo de Juan. Eso no nos ayuda en nada. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que agarrar un libro y leerlo completo, releerlo, tratar de escudriñarlo, tratar de entenderlo, tratar de saber para qué fue escrito, para quién fue escrito y por qué fue escrito. La palabra de Dios, ahora se utilizan libros para entender la Biblia. Se necesitan para los que estudian la Biblia, van a un libro de un autor, ese lo lleva a otro libro de otro autor, lo lleva a otro libro para entender la Biblia. La Biblia se entiende sola. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo a la Biblia, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar. El Salmo 19 es hermoso acerca de la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Nosotros debemos hablar de ella, debemos aprender de ella. Ella es la que nos guía al Espíritu Santo. Muchos dicen, no, vamos a esperar, vamos a orar para que Dios me diga qué hacer. Eso es porque no tienen convencimiento, no tienen convicción de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos está acá. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Acá está lo que Dios quiere que hagamos. No es necesario, como decía, como cuando predica Emma acerca de los 4 jóvenes, los 3 jóvenes amigos de Daniel. Ellos nos dijeron, no, vamos a orar a ver si tenemos que inclinarnos a la estatua, o vamos a orar, vamos a ayunar una semana y después vemos. No, la convicción de ellos era firme. Y si Dios Jesús no los salvaba a ellos, no les importaba. Ellos las convicciones firmes. Nosotros tenemos que tener la convicción de Cristo firme en nuestros corazones. Si no, nos sirve que seamos cristianos. Pero por eso venimos a la iglesia, por eso venimos a la casa de Dios. ¿Para qué? Para aprender a comunicarnos con Él, para tener comunión unos con otros, para orar, para aprender a orar, para aprender a ayunar, para aprender a leer la Biblia. Para si tenemos alguna dificultad, nuestro pastor nos ayuda, la pastora nos ayuda. Hay hermanos que son crecidos en la palabra y pueden dar un consejo. Pero por eso nos reunimos, porque tenemos necesidad de conocer a Dios. Nos reunimos porque Él es vida y es nuestra vida. Amén. Él es todo para nosotros. Pero es un pasito más, ya viene Cristo. Nos tenemos que esforzar más, tenemos que vivir como si no dependiera de nada. Solo de nosotros, pero sabemos que Jesús es quien pone en nosotros el hacer como el querer, su buena voluntad. Dice, yo pongo en vosotros el hacer como el querer, pero que su buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prediquemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
lamentablemente esa voluntad es quebrantada día a día porque hay miles y millones que se van al infierno. Aún hay cientos y miles de cristianos que se van al infierno porque no creen en Jesús. Y si creen, no lo proclaman. Y si lo proclaman, no lo viven. Y si lo viven, lo hacen por egoísmo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos aprender que Cristo es nuestra vida. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Toda su sangre siendo Dios, por cada uno de nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque sabía que hay un propósito. Él tenía un propósito para cada uno de nosotros. Es nuestro deber inclinar nuestras rodillas y pedirle que se haga su voluntad en nuestra vida. Amén. Dios amado, te damos gracias por este momento, por este martes, Dios, en que los pastores han podido abrir la iglesia, Dios, las puertas de este lugar para que podamos acercarnos a ti. Dios, obra en nuestras vidas, obra en cada una de las familias aquí representadas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra familia, Dios, por este lugar, por la iglesia, por la congregación, por los hermanos. Te pedimos perdón por nuestro barrio, Dios Todopoderoso, por nuestra ciudad ensenada, por nuestra provincia de Buenos Aires, por nuestra República Argentina, Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra familia, de aquellos que aún no te conocen, Dios, ten misericordia de nuestros hermanos que aún no te conocen. Dios, obra con poder en nuestra vida. Espíritu Santo, Dios, te necesitamos día a día, necesitamos sentir tu presencia en nosotros, Dios, y si no sentimos tu presencia, sabemos que tú de igual estás con nosotros. Te anhelamos día a día, Dios, que seas tú en nosotros, Dios, límpianos con tu preciosa sangre, Dios, que se haga tu voluntad en nuestra vida, Dios, que seamos hombres y mujeres de Dios, que seamos hombres y mujeres de una fe inquebrantable, de una convicción inquebrantable, Dios, que podamos proclamar tu nombre. Obra en nuestras vidas, Dios, obra en este lugar, Dios, acerca a los que han de ser salvos, Dios, acerca a aquellos que te necesitan, a los hombres y las mujeres, los niños, los ancianos que aún no te conocen, Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, Dios, ten misericordia, te pedimos piedad y misericordia, Dios, porque tú eres el que nos hace justo, Dios Todopoderoso. Tenemos una justicia, una justificación en ti, Jesús de Nazaret. No es por nuestras obras, Dios, pero es por obras. No es por obras, sino es para que proclamemos tu nombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las obras, Dios, que creamos en ti, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador? Te damos gracias por este día, Dios. Te damos gracias, Dios, por lo que han venido, Dios. Guarda sus vidas, guarda sus hogares, Dios Todopoderoso, en el poderoso nombre de Jesús. Envía tu presencia, tu sangre, para que los protejan en cada uno de sus caminos, Dios. Ten misericordia de aquellos que no han venido, Dios Todopoderoso. Despierta nuestros corazones para que podamos, Dios, ser iguales a ti, Jesús de Nazaret, aún en el sacrificio si es necesario. Espíritu Santo, Dios, te damos gracias, Dios, por cada uno de los que están en este lugar, Dios, por cada uno de los que están proclamando tu nombre en esta hora, Dios, los que están invocando tu nombre en cada iglesia alrededor de la tierra, Dios. Te pedimos por Israel, te pedimos por Jerusalén, te pedimos por Tel Aviv, Dios, ten misericordia de tu pueblo, Dios. Trae paz a su corazón, Dios, trae salvación a esas vidas, Dios Todopoderoso, que están siendo atacadas continuamente por el terrorismo, Dios, por la maldad del enemigo. Obra con poder, Dios. Salva, Dios Todopoderoso, en el norte, el sur, el este y el oeste. Te damos gracias por este día, Dios. Amén.